Hola para todos, les voy a hablar un poquito de profilaxis post-exposición. Soy la doctora Rocío Olmedo de Atención Integral del PRONACIA. La profilaxis post-exposición para el VIH constituye una herramienta de prevención que consiste en el uso de medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de infección luego de situaciones de potencial exposición al virus. Si bien el riesgo de transmisión del VIH en una exposición ocupacional siempre existe, en los accidentes percutáneos es de solamente 0,3% y en casos de accidentes de exposición de mucosas es del 0,09%, es aún mucho más bajo. Cuando se inicia la profilaxis dentro de las 72 horas del episodio de potencial exposición al VIH, esto reduce en forma significativa el riesgo de transmisión, por lo que su uso se indica en exposiciones ocupacionales y no ocupacionales, siempre y cuando sean esporádicas. Actualmente, una combinación de tres drogas antirretrovirales son las que se usan, o es la que se usa, durante 4 semanas o 28 días. Este es el esquema estándar empleado como profilaxis post-exposición. A través del Pronacida se distribuye la medicación necesaria para que la profilaxis post-exposición esté disponible en todos los servicios públicos de salud cuando esté clínicamente indicado. Bueno, existen tres escenarios posibles. Una es cuando tenemos una fuente de VIH conocida, otra es cuando tenemos una fuente sin serología previa, pero que estará disponible en pocas horas, y otra es la fuente desconocida sin posibilidades de conocerla, por ejemplo, una aguja en un descartador o en una bolsa de basura. ¿Cuándo vamos a indicar la profilaxis post-exposición? La profilaxis post-exposición está indicada si se cumplen todos los siguientes requisitos. Si el material biológico tiene capacidad de transmitir el VIH, si el tipo de exposición tiene riesgo de transmitir el VIH, si el tiempo transcurrido desde la exposición es menor a 72 horas, si la persona expuesta tiene un test no reactivo para VIH, en el caso de no contar con la posibilidad de realizar pruebas de laboratorio de VIH a la fuente, por ejemplo, un test rápido o un ELISA, por ejemplo, un resultado no reactivo, la profilaxis no estaría recomendada. Bueno, ¿cuáles son los materiales biológicos de acuerdo a su capacidad de transmitir VIH? Los que sí podrían transmitir VIH son la sangre, el semen y el fluido preseminal, los fluidos vaginales y o rectales, la leche materna, los órganos y tejidos. Recuerden que hoy día se realizan muchos trasplantes en el país, ya sea renal o de médula ósea, de corazón. El líquido amniótico, el líquido cefalorraquídeo, pleural, articular, pericárdico. Es decir, cualquier fluido corporal visiblemente sanguinolento. ¿Y cuáles no tienen la capacidad de transmitir VIH? Siempre y cuando no estén manchadas con sangre o visiblemente. La saliva, las secreciones respiratorias, lágrimas, vómito, sudor, orina, materia fecal. Es decir, que alguien me tosa en la cara o eh, por compartir el tereré con una persona con VIH, no significa que podría yo transmitir, que esa persona con el VIH pueda transmitirme la infección a mí. Bueno, y con respecto al tipo de exposición de acuerdo a su capacidad de transmitir VIH, ¿cuáles serían esos tipos de exposición? Los que tienen riesgo de transmitir son la percutánea, es decir, los pinchazos, cortes, etcétera, las mucosas en cuanto sobre todo a las relaciones sexuales o a las salpicaduras, por ejemplo, anal, vaginal, oral, ocular, en cuanto a salpicaduras, cutánea sobre piel no intacta o mordeduras con presencia de sangre. Y las que no tienen capacidad de transmitir VIH serían las cutáneas sobre piel intacta o mordeduras sin presencia de sangre. Bueno, con respecto al tiempo de exposición, tanto la consulta por profilaxis por exposición sexual, así como la ocupacional, siempre deben considerarse como una urgencia médica y deben resolverse en las primeras 2 horas de la consulta en el servicio. El momento ideal para iniciar la profilaxis es en las primeras 2 a 6 horas, posteriores a la exposición, lógicamente, pero esto podría la profilaxis podría ser prescripta hasta un tiempo máximo de 72 horas. No se indica la profilaxis luego de las 72 horas porque ya no se vieron beneficios con respecto a esto.
Bueno, y dada la estrecha ventana de oportunidad, no se debe postergar la indicación a la espera de datos sobre la persona fuente o los resultados de los estudios laboratoriales. En el caso de dudas o situaciones complejas, se recomienda la indicación y la revelación por un especialista en las 72 horas para cortar la profilaxis o para continuar. Bueno, y con respecto al manejo de accidente ocupacional, este es un algoritmo bastante práctico. Si tenemos un accidente cortopunzante con una fuente desconocida, no perdemos tiempo. Se indica la profilaxis tan pronto sea posible con los antirretrovirales durante 28 días. O sea, lo tomamos como un caso de fuente conocida con VIH. Y si es una fuente conocida y tenemos nosotros la posibilidad de hacerle un test rápido para VIH, ese paciente sale no reactivo, no recibe profilaxis. Si sale reactivo, la profilaxis se realiza la profilaxis habitual con el tratamiento antirretroviral durante 28 días o 4 semanas. Es muy importante también que sepan que no solo al VIH estamos expuestos, también estamos expuestos a la hepatitis B y C. Con respecto a la hepatitis B, si el personal de blanco no cuenta con vacunas, o sea, eh, estaría indicada la inmunoglobulina o el suero antihepatitis B. Tienen sus indicaciones precisas y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Bueno, y con respecto al accidente no ocupacional, o sea, las exposiciones sexuales, en este tipo de exposición eh, se trata como una fuente desconocida y se inicia sin mediar, sin perder tiempo, se inicia los antirretrovirales durante 4 semanas o 28 días. Pero además le vamos a indicar al paciente o a la paciente expuesta sexualmente otros antibióticos como la ceftriaxona 500 miligramos en forma intramuscular, metronidazol 500 miligramos cada 12 por 7 días, más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días o doxiciclina 200 miligramos día por 7 días. También es válida la misma situación con la inmunoglobulina antihepatitis B. Si el paciente no se encuentra inmunizado, entonces está indicada el suero antihepatitis B. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos una fuente con test rápido para VIH reactivo? Punto 1, pedimos el test rápido al personal sanitario. Iniciamos los antirretrovirales lo antes posible durante 4 semanas. Investigamos la inmunización contra la hepatitis B. Se realiza un control a las 1 semana del inicio de la profilaxis para valorar la adherencia, la tolerancia, posibles efectos adversos y al mes para finalizar la pauta de profilaxis. Luego, a los 3 y 6 meses para el seguimiento con las serologías correspondientes y bueno, a los 6 meses ya para darle alta a ese paciente accidentado. ¿Cuáles son las drogas que utilizamos normalmente? Es un comprimido que contempla 3 drogas. Son 3 drogas en un solo comprimido que se toman cada 24 horas. Este comprimido contiene tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Acá como pueden apreciar, se pueden ver este es el frasco de presentación que distribuye el Pronacida. Es muy importante que sepan que el kit de profilaxis por exposición debe estar disponible siempre en todas las urgencias de los establecimientos de salud. Bueno, y con respecto a la profilaxis por exposición, pero al virus de la hepatitis B. Tenemos ciertas situaciones, por ejemplo, con respecto al estado vacunal o el estado de inmunización del paciente accidentado. Si este paciente no vacunado se expuso a una fuente conocida o desconocida, conocida con antígeno de superficie positiva, entonces estaría indicada la inmunoglobulina, una dosis y la vacunación completa. Si se expone a un paciente con antígeno negativo, contra el antígeno de superficie negativo de hepatitis B, entonces se inicia nomás la serie de vacunación, que son 3 dosis. Si este paciente accidentado se encuentra previamente vacunado y tiene la serología mayor a 10, entonces no hace falta que reciba ningún tratamiento aunque se exponga a una fuente con hepatitis B conocida. Si se expone a un paciente sin hepatitis B, lógicamente ni se revacuna ni se aplica el suero. Si es un paciente vacunado pero no
no respondió no tiene inmunidad contra la hepatitis B, entonces se inicia una dosis del suero o de la inmunoglobulina y se reinicia la vacunación. Si se expone a una fuente con hepatitis B, perdón, sin hepatitis B o hepatitis B negativa, entonces no se realiza ningún tipo de tratamiento. Eh, Al que está previamente vacunado, pero no sabe si respondió o no, entonces se hace nomás una dosis de refuerzo de la vacuna. Y si se expone a una fuente negativa, no se hace ningún tratamiento. Si este paciente se encuentra todavía en proceso de vacunación y tiene un accidente cortopunzante o por salpicaduras, entonces en este caso se realiza la inmunoglobulina, se aplica la inmunoglobulina y también la serie completa de vacunas. Bueno, con respecto a la profilaxis post-exposición de hepatitis B, sabemos que la persona susceptible es, o sea, ¿quién puede sufrir? ¿Quién puede estar expuesto? Una persona que no está vacunada o que se vacunó y no respondió, que no creó inmunidad contra la hepatitis B. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Por el dosaje de anticuerpos antígeno de superficie. Si este dosaje se encuentra con cifras menor a 10, entonces quiere decir que no respondió a la inmunización. Quiere decir que es un paciente, una persona susceptible. Bueno, y la inmunización para la hepatitis B y el uso de inmunoglobulina también están indicados en la gestación en cualquier edad gestacional. Bueno, con respecto al suero o a la inmunoglobulina debe administrarse en una dosis única. La dosis se calcula por kilo peso, es de 0,06 ml por kilo peso. Se indica en forma intramuscular en un extremo diferente de la que recibió la vacuna contra hepatitis B. Si la dosis va a ser administrada supera los 5 ml, entonces se debe dividir la aplicación en dos áreas corporales diferentes. Bueno, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos para aplicar la inmunoglobulina de hepatitis B? Lo ideal es siempre administrar dentro de las 24 horas a partir de la exposición, pero como máximo hasta 14 días después de la exposición sexual y como máximo hasta 7 días para las exposiciones percutáneas. Bueno, y quiero hablarle un poquitito también de la profilaxis por exposición de hepatitis C. Con respecto a la hepatitis C, tenemos, si tuviéramos una fuente con hepatitis C por serología PCR, pero el personal de blanco no tiene hepatitis C, nunca se expuso, entonces simplemente tenemos que hacer controles serológicos. No se realiza profilaxis con antivirales, se realizan PCR de hepatitis C luego de 3 a 6 semanas al personal de blanco que se accidentó. Y si estas PCR, si estos resultados fueron negativos, entonces a los 6 meses se vuelve a repetir si fue negativo. Si el personal de blanco realizó una seroconversión o fue transmitido con hepatitis C, se inicia el tratamiento según el protocolo de manejo. Entonces, no se indica ni inmunoglobulina de hepatitis C, con la que no contamos en el país, pero tampoco se vio un beneficio claro, entonces no se indica, y tampoco se indica la profilaxis con las drogas. Y bueno, esto es con respecto a la profilaxis post-exposición de VIH, hepatitis B y C. Esto es lo que tengo hoy para decirles. Espero que les haya servido y cualquier cosa nos escriben, nos dejan sus dudas. Estas charlas van a ser difundidas por los canales de YouTube, por las redes sociales, entonces nos dejan sus preguntas o sus dudas en los distintos canales. Muchísimas gracias.